El humilde Cessna A-37 con su metralladora imposible se volvió leyenda en Vietnam. En el fragor de la selva aparecía un canto inesperado que helaba la sangre de los emboscados y despertaba la esperanza de los asediados. Un pequeño avión que llegaba abajo, lento y decidido, soltando bombas como si fueran piedras arrojadas por un gigante. Así nació la leyenda del A-37 Libélula, conocido entre las tripulaciones como el Super Pío, un aparato que nadie en los despachos había imaginado ver volando entre trincheras y arrozales. La idea parecía una broma cuando se la contaban en las tabernas de las bases. Un avión de entrenamiento convertido en verdugo de guerrillas. Pero la risa se apagaba en cuanto los pilotos mostraban las fotografías de los impactos y los hombres en tierra relataban cómo, al oír su característico silbido, los insurgentes rompían la formación. El conflicto exigía algo diferente, asequible y eficaz, y la libélula emergió como respuesta improvisada y letal. Cessna, la firma de hangares y aviones civiles, había construido durante décadas aparatos sencillos para cielos tranquilos. Nadie la veía como forjadora de bestias de guerra. Sin embargo, cuando el ejército pidió entrenadores que facilitaran el salto al vuelo a reacción, Cessna respondió con el T-37 entrenador, una máquina de 2 plazas con motores modestos y ese chillido inconfundible que los mecánicos apodaron pájaro Tweety. De entrenador a arma mediadora hubo un corto paso. Ajustar alas, reforzar estructura, añadir puntos de carga y transformar la simplicidad en resistencia. Los primeros prototipos nacieron con prisas y dudas. Se reforzaron trenes de aterrizaje para pistas rudimentarias. Se colocaron depósitos en los extremos de las alas para aumentar la espera en zona y se instaló un cañón ligero en nariz capaz de barrer pequeñas concentraciones enemigas. Los ingenieros escribían listas de comprobación hasta la madrugada y los pilotos miraban con recelo la nueva silueta en los hangares, comparándola con los colosos que dominaban las formaciones, cazas veloces y bombarderos potentes. Aún así, la libélula tenía algo que no podía medir un catálogo: la capacidad de quedarse, de esperar sobre el combate, mientras los soldados en tierra pedían auxilio. Cuando por fin se envió la primera patrulla a un cuadrante donde las emboscadas eran rutina, nadie imaginó que aquel avión modesto sería recordado por décadas. El primer contacto con el fuego enemigo enseñó a sus tripulaciones que la supervivencia no dependía solo de la velocidad, sino de la táctica, de la precisión y de la confianza con quienes pedían cobertura. Así, en la penumbra de un hangar al amanecer, nació una nueva manera de mirar la guerra. No con gigantes de metal, sino con pequeños guardianes que hablaban con un pío feroz. La guerra de Corea había dejado un sabor amargo en la aviación estadounidense. Los cazas a reacción habían demostrado ser veloces y poderosos, pero inútiles cuando el enemigo se ocultaba en valles estrechos o montañas boscosas. Allí, donde los helicópteros no podían cargar suficiente armamento y los cazas supersónicos pasaban demasiado rápido, se necesitaba algo distinto. Un aparato intermedio que volara bajo, resistiera golpes y pudiera responder al instante a la llamada de la infantería. En los despachos del Pentágono comenzó a germinar un concepto que parecía contradictorio. Aviones pequeños, lentos y con autonomía suficiente para orbitar sobre el frente durante horas. No estaban pensados para batallas aéreas contra MiG soviéticos ni para cruzar océanos con toneladas de bombas, sino para un papel modesto y vital: reconocimiento armado, escolta de convoyes, apoyo cercano y vigilancia continua. Eran los llamados aviones de contrainsurgencia, una categoría que apenas existía en los manuales de estrategia. Los primeros intentos fueron experimentales. Durante los primeros años de la década de 1950, se modificaron entrenadores y viejos aparatos de hélice como el North American T-28 Trojan o el Douglas A-1 Skyraider. Estos aviones lograban resultados aceptables, pero su edad y diseño limitaban el potencial. La Fuerza Aérea necesitaba un modelo moderno que uniera la robustez de un avión de hélice con la flexibilidad de un reactor ligero. La experiencia en Asia demostró que el comunismo no se expandía con divisiones blindadas, sino con guerrillas. Grupos móviles, difíciles de localizar, atacaban y desaparecían antes de que llegara la aviación tradicional. Para contrarrestar esa amenaza,
El avión ligero de ataque debía estar siempre disponible, casi como un compañero invisible del soldado en tierra. La prioridad era la inmediatez, no la velocidad supersónica. Entre 1956 y 1958, el proyecto Long Arm reunió a distintas unidades para evaluar si existía alguna aeronave capaz de encarnar esa idea. Se buscaba una máquina barata, fiable y lo bastante sencilla para operar desde pistas improvisadas. Aunque muchos oficiales veteranos veían el concepto con escepticismo, para ellos la guerra aérea seguía siendo cuestión de bombarderos estratégicos y cazas de superioridad, otros intuyeron que el futuro en Asia pasaba por estos modestos guerreros de ala fija. Lo que comenzó como una nota al pie en informes militares, pronto se convertiría en uno de los capítulos más peculiares de la aviación bélica. La semilla de la libélula ya estaba plantada, aunque nadie imaginaba que germinaría tan rápido bajo el sol abrasador de Vietnam. El proyecto Long Arm no fue una ceremonia solemne, sino una sucesión de pruebas, vuelos improvisados y discusiones a contrarreloj. Entre 1956 y 1958 se evaluaron aparatos en condiciones reales, pistas de tierra, clima adverso y tripulaciones con poca experiencia en misiones de apoyo cercano. La idea era simple y dura. Si una aeronave podía despegar, aguantar golpes menores y volver con las bombas usadas, merecía atención. Entre los candidatos destacó el T-37 entrenador de Cessna por su sencillez de mantenimiento y su carácter doméstico que facilitaba reparaciones en campo. Cessna, con hangares en Kansas y tradición civil centenaria, no buscaba la guerra, pero supo leer la oportunidad técnica. El T-37 ya había demostrado fiabilidad como máquina formadora. Su estructura permitía modificaciones y sus alas admitían cargas externas sin esfuerzos extraordinarios. Los ingenieros propusieron reforzar el fuselaje, añadir puntos de anclaje bajo las alas y aumentar la capacidad de combustible con depósitos en los extremos alares para prolongar el tiempo de espera sobre el objetivo. También se sugirió mejorar la aviónica de combate, radios más robustos, ayudas básicas de navegación y soportes para sistemas de puntería sencillos. Las primeras pruebas en Eglin y Holbrook Field pusieron de manifiesto dos realidades. La primera, con motores originales. El T-37 quedaba corto de potencia cuando llevaba armas y depósitos. La segunda, la estructura respondía. Con el empuje adecuado, podría convertirse en un aparato de ataque ligero que operara desde pistas rudimentarias. Cessna respondió instalando motores más potentes, General Electric JAT-85 en prototipos, y reforzando trenes de aterrizaje para soportar pistas ásperas. Se agregó además una ametralladora en la nariz y puntos para bombas ligeras y cohetes. No todo fue aceptación inmediata. Oficiales de mayor rango miraban con escepticismo un avión que venía de fábricas de turismo y entrenamiento. Para ellos, la guerra aérea exigía cohetes enormes y velocidades de vértigo. Sin embargo, las pruebas de campo devolvieron resultados: tiempos de respuesta cortos, capacidad de permanecer sobre la zona y facilidad de mantenimiento con recursos limitados. En situaciones de emboscada y defensa de convoyes, la lógica del pequeño aparato comenzó a imponerse. Cuando por fin se aprobó un pedido limitado para prototipos armados, la decisión pasó de técnica a operativa. Había que comprobar si en combate real el T modificado sobrevivía y protegía. Aquello marcó el tránsito entre laboratorio y guerra. Cessna ya no fabricaba solo aviones para cielos plácidos, construía algo que, modestamente, podía cambiar la experiencia de miles de soldados en tierra. Ningún documento oficial pronosticó la rapidez de esa metamorfosis, pero las pistas polvorientas de Asia estaban a punto de dictar su veredicto. En la pista, bajo un sol que ardía como soplete, el T-37 alzó su voz aguda y confirmó lo que muchos negaban en los despachos. Aquel pequeño entrenador tenía carácter de combate. El apodo pájaro Tweety nació de inmediato, no por cariño, sino por el chillido metálico de sus turbinas que recordaba a un ave desbocada. Los mecánicos sonrieron con desdén y los pilotos fruncieron el ceño. Nadie esperaba que un canto tan pequeño anunciara cambios tan grandes. El T-37
Fue concebido originalmente para formar a los pilotos en la transición a los reactores. Tenía 2 plazas en tándem, mandos sencillos y un diseño que priorizaba la economía y la facilidad de mantenimiento. Sus motores franceses Turbomeca J69 le daban un rugido distinguible pero limitado en empuje. Para vuelos escolares y maniobras básicas era perfecto. En un teatro de guerra, en cambio, necesitaba más dientes en la mandíbula. Cessna transformó la sensación de fragilidad en una virtud programada. El fuselaje, de fácil acceso, permitió instalar sistemas adicionales sin reestructurar por completo la máquina. Se reforzaron los puntos de anclaje del ala, se instalaron soportes para cohetes y bombas ligeras y se adaptó la cabina para misiones de combate nocturno mediante instrumentación más resistente. Los depósitos puntuales en los extremos alares prolongaron el tiempo de espera sobre el objetivo y en la práctica cambiaron la táctica. Ahora era posible orbitar durante largas horas sin regresar a base. La conversión más decisiva estuvo en sus entrañas. Al sustituir los turbinas originales por motores General Electric J85, el entrenador ganó empuje suficiente para llevar carga bélica y operar desde pistas precarizadas. También se añadió una ametralladora de calibre reducido en el morro, que aunque no rivalizaba con los cañones de los cazas, ofrecía fuego de precisión en misiones de apoyo cercano. Aquella combinación de sencillez y potencia permitió que los pilotos aprendieran rápidamente a explotar el aparato sin depender de ayudas costosas. En los hangares se tejieron historias y recelos. Para algunos oficiales, la metamorfosis era un sacrilegio técnico. Para otros, una oportunidad estratégica. Los primeros vuelos armados enseñaron a las tripulaciones a usar la modesta ventaja: entrar bajo, mantener una vigilancia paciente y responder con precisión quirúrgica. El T-37 dejó de ser un mero instrumento de formación y se convirtió en puente entre la velocidad y la permanencia, entre la aeronave tradicional y el apoyo directo al combatiente en tierra. La transformación se completó cuando los prototipos, armados y probados, regresaron de las primeras misiones con datos contundentes. El aparato soportaba operaciones repetidas, era fácil de reparar con recursos limitados y sobre todo permanecía donde la guerra más lo necesitaba. El viejo entrenador había mutado en un guardián inesperado de los soldados, y su canto agudo empezaba a ser sinónimo de auxilio. La transformación del entrenador en arma dejó de ser un experimento cuando los prototipos comenzaron a lucir una fisonomía de combate. Cessna presentó 2 ejemplares que recogían todas las lecciones de los ensayos: estructura reforzada, puntos de carga bajo las alas y depósitos en las puntas alares para prolongar la espera sobre la zona. Las cabinas se equiparon con radios más robustas y equipos de navegación básicos que permitían operaciones nocturnas y vuelos de apoyo cercano. El cambio más visible fue la instalación de motores más potentes General Electric J85J2 que, por fin, ofrecían empuje suficiente cuando el aparato llevaba bombas y cohetes. Los prototipos recibieron una designación provisional y una misión directa: ser evaluados en condiciones reales de combate. El primer envío se organizó con premura y la anticipación de quienes ignoran si lo que prueban sobrevivirá al juicio de la guerra. Aterrizaron en bases improvisadas y desde allí salieron a patrullar sectores donde las emboscadas y los pequeños combates eran moneda corriente. Los pilotos que volaron aquellos primeros turnos describieron sensaciones contradictorias: respeto por la maniobrabilidad y asombro por la capacidad de permanecer en zona, junto a la incomodidad de volar una máquina nacida en talleres civiles. Paradójicamente, cuando las pruebas parecían confirmar el valor del aparato, la Fuerza Aérea perdió interés durante un periodo. Prioridades estratégicas cambiaron y los presupuestos se movieron hacia programas que prometían superioridad aérea masiva. Uno de los prototipos incluso fue enviado a un museo nacional como curiosidad de una época en que la tecnología civil intentó cruzar la línea de combate. Aquella decisión enfrió temporalmente el impulso del proyecto, y muchos creyeron que la libélula volvería a los hangares sin ver acción real. Pero la guerra en Asia no perdona la espera. La escalada en el terreno y las pérdidas crecientes de aviones convencionales forzaron a los comandantes a reconsiderar alternativas. La sencillez de mantenimiento, la economía operativa
y la capacidad de permanecer sobre el objetivo con precisión eran argumentos que pesaron más cuando las líneas del frente pedían apoyo inmediato. Así, después de un breve olvido, la Fuerza Aérea volvió sobre sus pasos y aprobó un lote inicial de máquinas armadas con la nueva configuración. El regreso desde el museo a la línea de ensamblaje marcó un punto de inflexión. El aparato que había sido desestimado regresaba para probar su valor en la contienda. Los primeros A-37 armados embarcaron rumbo a Asia con cierto aire de incredulidad a su alrededor. Cuando se montaron junto a cazas y bombarderos más imponentes, muchos sonrieron por lo que parecía una farsa. Sin embargo, la guerra enseña con hechos, y en poco tiempo, las misiones asignadas a la libélula comenzarían a cambiar esa sonrisa por respeto, y a veces por admiración. El regreso del pequeño avión a la línea de producción coincidió con uno de los momentos más críticos de la guerra. Las pérdidas de aparatos convencionales eran tan elevadas que la Fuerza Aérea se vio obligada a buscar alternativas rápidas y baratas. En 1967 se firmó un contrato de urgencia para fabricar 39 unidades del modelo actualizado, designado oficialmente como A-37A. Aquellas libélulas armadas cruzaron el Pacífico a bordo de transportes Lockheed C-141 y fueron desembarcadas en bases del sudeste asiático. El contraste fue inmediato. En las plataformas de las bases vietnamitas, los A-37 parecían juguetes aparcados junto a gigantes como los F-4 Phantom o los F-100 Super Sabre. Los pilotos veteranos bromeaban en los clubes de oficiales llamando a las nuevas máquinas Super Pío o Marauders de juguetería Mattel. Las carcajadas se mezclaban con apuestas sobre cuánto tiempo sobrevivirían en combate. Pero entre la burla y el escepticismo también surgía la curiosidad. ¿Podría realmente un aparato tan modesto marcar diferencia en una guerra cada vez más brutal? Los comandantes asignaron el primer lote a la base aérea de Bien Hoa, donde el teniente coronel Lou Weber organizó el Escuadrón de Comando Aéreo número 604. Desde el principio, el objetivo no era solo volar misiones, sino también someter al avión a un examen despiadado en condiciones de combate real. La operación recibió el nombre de Combat Dragon y buscaba responder a una pregunta concreta. ¿Podía el Super Pío sostenerse en el fuego enemigo y brindar apoyo cercano sin poner en riesgo a las tropas amigas? La preparación fue frenética. Se cargaron bombas Mark 82 de 500 libras en las alas de las diminutas aeronaves y se abastecieron con munición para las ametralladoras de 7,62 milímetros. Los pilotos repasaban los procedimientos una y otra vez, conscientes de que la primera salida sería observada con lupa por escépticos y partidarios por igual. Las misiones se planificaron de manera que el A-37 tuviera que volar sobre zonas hostiles, atacar posiciones enemigas y regresar para evaluaciones detalladas. Cuando finalmente los Super Pío despegaron en formación sobre los cielos del sur de Vietnam, la burla se transformó en expectación. Las primeras pasadas de ataque sorprendieron por su precisión. Bombas liberadas con exactitud quirúrgica, impactos cercanos a las líneas enemigas sin riesgo para los aliados. Los soldados en tierra comenzaron a pedir expresamente cobertura de esas pequeñas libélulas que parecían flotar sobre ellos. Así, lo que empezó como motivo de chistes en los hangares, pronto se convirtió en un recurso confiable para quienes libraban la guerra cara a cara. El amanecer sobre Bien Hoa trajo el rugido agudo de motores pequeños pero determinados. La operación Combat Dragon había comenzado, y con ella el examen definitivo del A-37. El Escuadrón de Comando Aéreo 604 despegó en formación, con pilotos que alternaban nerviosismo y orgullo. Muchos sabían que volaban en un avión subestimado, y la única manera de acallar las burlas era con precisión en el campo de batalla. Las primeras misiones se enfocaron en apoyo cercano. Los soldados en tierra marcaban con humo posiciones enemigas, y los Super Pío descendían con ángulos pronunciados, liberando bombas que impactaban a escasos metros de los Viet Cong. La exactitud sorprendió incluso a los oficiales más críticos. El coronel retirado Hank Hoffman recordaría después que la regla era nunca atacar pasando sobre las tropas amigas. Se debía volar paralelo a la línea del frente y atacar siempre desde el lado enemigo.
Esa disciplina convirtió al A-37 en un socio fiable, capaz de acompañar a los hombres en tierra sin riesgo de fuego amigo. El uso del napalm en combinación con las bombas convencionales resultó devastador. Pilotos relataban que solían soltar primero las cargas explosivas y en un segundo pase rociar el área con napalm. La escena de fuego controlado no solo quebraba la moral del enemigo, sino que además reforzaba la confianza de las tropas aliadas que sabían que alguien arriba respondía a su llamada. La ametralladora de 7,62 milímetros, aunque limitada, servía para hostigar posiciones ligeras, aunque muchos pilotos la consideraban más un recurso secundario que un arma principal. Los relatos de combate se multiplicaban. Unos contaban cómo, al regresar a la base, los mecánicos encontraban restos de hierba y ramas pegadas al tren de aterrizaje, evidencia de vuelos rasantes que rozaban la selva. Otros relataban la tranquilidad que se respiraba en tierra cuando el característico silbido del superpío rompía el ruido de la batalla. En pocas semanas, los mismos que habían bautizado al avión como un juguete empezaron a verlo como un aliado indispensable. La operación continuó durante meses, acumulando miles de salidas y un número sorprendente de impactos directos. Las estadísticas eran claras. El pequeño aparato podía ejecutar su misión con fiabilidad y, sobre todo, sin bajas entre las fuerzas amigas cubiertas por él. Combat Dragon ya no era solo un experimento. Era la prueba viviente de que la simplicidad también podía ser letal. Los vuelos del superpío pronto revelaron un patrón inesperado. Su aparente debilidad era en realidad una ventaja táctica. A diferencia de los cazas supersónicos como el F-4 Phantom o el F-100 Super Sabre, que irrumpían en la zona a velocidades imposibles de seguir, el A-37 entraba bajo y lento. Los Vietcong, acostumbrados a calcular anticipando la velocidad de los cazas, disparaban trazadoras muy por delante de la libélula. Las ráfagas enemigas se perdían en la nada mientras el avión continuaba imperturbable, castigando desde ángulos imprevisibles. El capitán Ollie Mayer, con más de 300 misiones a sus espaldas, relataba que los artilleros enemigos solían sobreliderarlos en sus disparos. Aquello les daba una fracción de segundo que, en un combate a baja altura, equivalía a la supervivencia. Los pilotos explotaban esta confusión. Descendían hasta pocos metros sobre el follaje, liberaban bombas con precisión y trepaban bruscamente, dejando a los tiradores en tierra disparando al aire vacío. Otro rasgo clave era la capacidad de trepada. El superpío podía ganar hasta 1000 pies de altitud antes de alcanzar el final de la pista, un salto que lo convertía en un blanco difícil para los francotiradores infiltrados cerca de las bases. Los pilotos confiaban en esa salida de pértiga, como la llamaban, para escapar de emboscadas en el momento más vulnerable, el despegue. El uso de la ametralladora montada en el morro dividía opiniones. Algunos, como Hoffman, la comparaban con una manguera de agua, útil para caminar las ráfagas hasta el blanco, pero poco efectiva contra objetivos duros. Sin embargo, en manos hábiles, servía para suprimir posiciones ligeras antes de soltar cargas mayores. La verdadera letalidad del A-37 residía en su precisión con bombas y napalm, así como en la posibilidad de repetir pasadas a baja altura hasta dejar el área despejada. Con cada misión, los superpío ganaban fama entre las tropas terrestres. Los soldados sabían que cuando la selva estallaba en emboscadas, bastaba con aguantar hasta escuchar el característico silbido de turbina. Entonces llegaba la libélula, baja y furiosa, y la línea enemiga se quebraba. Lo que había empezado como un experimento con un entrenador convertido en improvisado guerrero, ya era un elemento indispensable en la estrategia de contrainsurgencia. El éxito de la operación Combat Dragon convenció a la Fuerza Aérea de que el superpío merecía una evolución más ambiciosa. Así nació el A-37B, una versión reforzada y mejorada que incorporaba todo lo aprendido en Vietnam. Cessna rediseñó secciones clave. La estructura se hizo más robusta para soportar mayor peso. Se aumentó la capacidad de combustible y se introdujeron sistemas de reabastecimiento en vuelo, lo que permitía ampliar considerablemente el radio de acción. Los nuevos motores General Electric JA-85 de última generación
otorgaban más empuje y mejor respuesta en condiciones tropicales, donde la humedad y el calor castigaban el rendimiento de las turbinas. El tren de aterrizaje fue reforzado para resistir operaciones continuas desde pistas improvisadas de tierra o grava, un requisito esencial en un teatro de guerra que rara vez ofrecía infraestructuras modernas. También se ampliaron los puntos de anclaje en las alas, de modo que el aparato podía cargar mayor variedad de bombas, cohetes y tanques externos. La producción se disparó. En apenas un año se construyeron cientos de unidades, y para septiembre de 1967 ya se habían entregado 577. De ellas, más de 250 pasaron directamente a la Fuerza Aérea de Vietnam del Sur. La estrategia era clara: dotar a los aliados de un avión que pudieran operar con facilidad, sin depender de la compleja logística que requerían los cazas de alta tecnología estadounidenses. El A-37B se convirtió en un caballo de batalla discreto pero constante. Mientras los grandes programas de cazas absorbían la atención mediática y presupuestaria, las libélulas armadas acumulaban miles de misiones de apoyo cercano, interdicción nocturna y patrullaje de convoyes. Los informes señalaban que su tasa de disponibilidad era superior a la de muchos cazas supersónicos, gracias a que el mantenimiento podía hacerse con herramientas básicas y personal entrenado en pocas semanas. En los cielos de Vietnam, las versiones B demostraron la misma precisión que había caracterizado al modelo inicial, pero con mayor resistencia y alcance. Las tropas en tierra sabían que, aunque no se tratara de un gigante tecnológico, el pequeño avión de Cessna podía sostener la batalla cuando más se necesitaba. Y en una guerra donde la constancia valía más que el espectáculo, esa cualidad resultó decisiva. La caída de Saigón en 1975 marcó también el destino de decenas de superpío. Cuando las tropas de Vietnam del Norte ocuparon las bases del sur, capturaron cerca de 200 unidades del A-37. Muchos de esos aviones fueron incorporados de inmediato a la Fuerza Aérea Popular de Vietnam y más tarde enviados como muestra tecnológica a la Unión Soviética y a sus aliados. Los informes occidentales confirmaron que algunos ejemplares llegaron a volar en conflictos posteriores, como la Guerra de Camboya y los enfrentamientos con China en 1979. Estados Unidos logró recuperar alrededor de 90 aviones, mientras que el resto siguió en servicio con los vencedores. El Superpío se había convertido así en una de las pocas aeronaves estadounidenses que cambiaron de bando y continuaron combatiendo bajo otra bandera. La paradoja era evidente. Lo que había nacido como respuesta rápida a la insurgencia acabó integrándose en arsenales comunistas. Con el fin de la guerra, las unidades que permanecieron en manos norteamericanas fueron transferidas principalmente a la Guardia Aérea Nacional y a países aliados con recursos limitados. América Latina se convirtió en un nuevo escenario para la libélula. El Salvador empleó A-37B durante su cruenta guerra civil en los años 80, mientras que Guatemala, Honduras, Perú y Colombia los usaron tanto en operaciones contra insurgentes como en misiones antidroga. La sencillez de mantenimiento y la capacidad de operar desde pistas cortas los hacía ideales para ejércitos con presupuestos modestos. En esos cielos distantes, el característico silbido del Superpío volvió a convertirse en señal de apoyo cercano. Los campesinos centroamericanos lo escuchaban con la misma mezcla de miedo y respeto que décadas antes habían sentido los soldados en las junglas asiáticas. Pese a su tamaño reducido, el A-37 dejó huella en conflictos donde la rapidez de respuesta valía más que la sofisticación tecnológica. Hoy, varias libélulas sobreviven como piezas de museo. Algunas descansan en vitrinas de países hispanoamericanos, otras en bases aéreas retiradas, y una en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Ohio. Su presencia recuerda un episodio peculiar de la historia. Cuando una compañía civil de Kansas construyó un entrenador para principiantes y terminó entregando a la guerra una máquina que, contra todo pronóstico, se ganó un lugar en la memoria de soldados y pilotos.